Hola chicos, esto es un ejemplo de un problema de dinámica como diríamos, de plano horizontal, ¿vale? Es decir, por el suelo horizontal, en el que por una parte hay una fuerza que también es horizontal y en la segunda parte, el apartado B, que es oblicua, ¿vale? Tiene un ángulo. Eso lo vamos a ver, con el desarrollo del problema. La cosa está, hay un niño, evidentemente es un niño forzudo porque tira de un carrito de 50 kilos con una fuerza de 100 newton. Hay un coeficiente de rozamiento, cuidadito con no confundir con el rozamiento, ¿m? Entre el carrito y el suelo, que vale 0,1, como ven, sin unidades, ¿vale? Y me piden que calcule la posición y la velocidad cuando han pasado 10 segundos, ¿vale? Fíjense que esto sería un problema de cinemática, eso de calcular la posición y la velocidad cuando ha pasado 10 segundos, si a mí me dieran la aceleración, pero no me la dan. Ahora, eso sí, me dan instrumentos o me dan datos para poderlos calcular, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense que en el primer caso me dicen que la fuerza con la que tira el niño es horizontal y en el segundo caso que tira con una fuerza con un ángulo de 30 grados, ¿vale? Un ángulo de 30 grados respecto de la horizontal. Pues nada, vamos a responder primero el apartado A y luego el apartado B. El apartado A, lo primero que hago, como ya ustedes saben, dibujo y sistema de referencia. Este es el dibujo. Miren el sistema de referencia, ya saben, positivo para la derecha y para arriba. Estas son las fuerzas que actúan. Fuerza con la que tira el niño, en el primer caso era horizontal, ¿vale? Peso normal y la fuerza de rozamiento que siempre se opone al movimiento. Siempre se opone al movimiento. Lógicamente el carrito va hacia la derecha, ¿vale? Entonces, ¿qué hago? Siempre hago primero un balance de fuerzas en el eje Y y otro en el eje X. Les recomiendo que lo hagan en este orden, primero en el eje Y y luego en el eje X, ¿vale? Porque mi primer objetivo es calcular la normal, que luego la voy a necesitar. Y mi segundo objetivo es calcular la aceleración, ¿vale? En el primer caso, tengo que la sumatoria de todas las fuerzas es, en el eje vertical, es la normal más el peso más la normal, y esto vale cero. ¿Por qué vale cero? Porque el carrito se mueve en el eje horizontal, no se mueve en el eje vertical. Por lo tanto, como no hay movimiento en el eje vertical, la aceleración vale cero. Fíjense que la suma de las fuerzas sería masa por aceleración. La aceleración vale cero y por lo tanto el resultado, el producto vale cero. Aquí hay dos maneras de hacerlo. En este caso solo lo hice de una manera, ya verán en el apartado B que lo hice de las dos maneras. Miren, yo puedo decir, bueno, según mi sistema de referencia, lo positivo va para arriba y para la derecha. Pues aquello que vaya para arriba lo pongo como positivo, en este caso es la n, y lo que vaya para abajo, lo que vaya en contra de mi sistema de referencia, lo pongo como negativo. Por eso puse menos p, ¿vale? Y de aquí despejo n. N es igual a P. Y P, como ustedes saben, es masa por gravedad. Y eso da, pues, la masa que era 50 kilos de carrito por 9,8, que es la aceleración de la gravedad en la Tierra. Y esto, el resultado son 490 newton. Eso es lo que vale el peso del carrito y por lo tanto lo que vale la normal en este caso. ¿Vale? Bien. Ahora hago el balance en el eje vertical, en el eje horizontal, perdón, en el eje X. En el eje X, si se fijan, tengo esta fuerza que va hacia la derecha y esta fuerza hacia la izquierda, que es la fuerza de rozamiento. Pues hago lo mismo que antes. Sumatoria de todas las fuerzas, aplico la segunda ley de Newton, ¿no? La suma de todas las fuerzas es F más FR, vectorialmente, como ven, es igual a la masa por la aceleración. Si yo aplico el convenio de signos que les dije antes, F va para la derecha, por lo tanto la pongo como positivo, pero FR va para la izquierda, por lo tanto lo pongo como negativo. F menos FR será masa por la aceleración. Y de aquí despejo la aceleración. Fíjense que la aceleración será, por lo que está al otro lado del signo igual, F menos FR, que lo pongo aquí, dividido por la masa. Si no saben despejar, ya saben, EVA-GD y miren el archivo. Para ello, primero calculé la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento siempre vale mu por la normal. Y les recuerdo, esto solo tiene sentido cuando hablo de módulos. Si yo pusiera aquí una flechita y aquí una flechita, esto no sería verdad, ¿vale? Entonces, el módulo de la fuerza de rozamiento es el coeficiente por el módulo de la normal. El coeficiente, el enunciado me decía que valía 0,1 y el módulo de la normal son 490 newton.
0,1 por 490 son 49. Y esto es lo que sustituye aquí. Fíjense que F es la fuerza con la que tira el niño, son 100 newton, menos 49 newton, dividido por 50 kilogramos, y me da 51 entre 50, me da 1,02 metros por segundo al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, yo ahora lo que hago es que escribo las ecuaciones del movimiento. Aquí las expresé de forma general. Fíjense que la aceleración es constante, vale 1,02 i. Aquí evidentemente lo hago vectorialmente, no lo admito de otra manera. 1,02 i metros por segundo al cuadrado. Aquí la puse primero general y luego la vestí. La velocidad inicial vale 0 porque inicialmente yo supongo que el carrito está en reposo, y el tiempo inicial vale 0 porque no hay ningún retardo. Por lo tanto, esto me queda como velocidad final es aceleración por el tiempo. La aceleración es 1,02, pues será 1,02 por t, y metros, ¿vale? La posición, pues esta es la expresión general que ya ustedes se saben, pero es que la posición inicial vale 0 porque yo me imagino el carrito justo al lado del observador. La velocidad inicial vale 0, por lo tanto también vale 0, y al final me queda que la posición en cualquier instante será un medio de la aceleración, pero es que un medio de 1,02 vale 0,51. 0,51 por t al cuadrado y metro. Y luego lo único que hago es calcular la posición a los 10 segundos y la velocidad a los 10 segundos, sustituyendo aquí t por 10, que es lo que hice aquí, ¿vale? Y aquí la t para la velocidad, el t por 10 también, ¿vale? Que es lo que hice aquí. Y estos son los resultados. Como ven, 51 i metros y 10,2 i metros por segundo. Un pelín rápido va el niño, pero bueno. Fíjense cómo sería en el caso de que la fuerza tuviera un ángulo de 30 grados. Hago lo de siempre. Dibujo mi sistema de referencia. Este es el carrito. Fíjense que el niño tira para allá, con lo cual la fuerza eficaz en el eje horizontal va a ser menor. ¿Y cómo hago yo eso? Por trigonometría. Yo digo, el coseno de 30 va a ser el cateto. Fíjense que esto es un triángulo rectángulo, esto de aquí, ¿no? Pues el coseno de 30 será el cateto contiguo, que es fx, partido por la hipotenusa, que vale f. Y es lo que puse justamente aquí. Esto es una relación solo de módulos, ¿vale? Despejo fx como f por coseno de 30, y como f valía 100, pues este es el valor de f de x, que son 86,6 newton. Lo mismo hago para el seno. Seno de 30 será cateto opuesto, que es esto de aquí. Pero es que esto de aquí vale exactamente lo mismo que esto de aquí. Es decir, el módulo de FI. FI partido por F. Despejo FI como F por seno de 30, ¿no? FI es F por seno de 30. 100 por seno de 30 da 50, porque el seno de 30 vale 0,5. Y ahora, ¿qué hago? Lo mismo que hice antes, balance de la fuerza en el eje Y, ¿de acuerdo? Fíjense que en el eje Y tengo la normal, tengo el peso y tengo FI. Tengo estas tres fuerzas, ¿vale? Y esto es igual a 0 por lo que les dije antes, solo se mueve en el eje horizontal. Entonces, si yo lo hago en función del convenio de signos, fíjense que aquí no tengo flechitas, están solo los módulos. Yo digo, la normal va para arriba, pues lo pongo como positivo. FI va como para arriba, lo pongo como positivo. P va para abajo, lo pongo como negativo. Y de aquí despejo N. N sería igual a, lo paso para la derecha, pues P menos FI. P ya lo había calculado antes, valía 490, no va a cambiar. Y F de I es esto de aquí que había calculado, menos 50, ¿vale? Vale 440 newton. Fíjense que aquí al lápiz está, si yo lo hiciera vectorialmente, yo digo, la normal será igual a menos FI menos P. Ahora, lo único que hago es menos, este menos es este menos. Yo digo, P va para abajo. Yo había calculado antes P como 490 newton, pero P valdrá menos 490J, ¿vale? Menos FI, pues menos FI, FI va para arriba, por lo tanto lo pongo como positivo, menos FI. Menos por menos da más, 490J, menos 50J y da 440J, newton. Como ven, lo mismo, ¿vale? Una vez que calculo la normal, hago el balance de fuerzas en el eje X para calcular la aceleración. En el eje X tengo dos fuerzas, Fx y la fuerza de rozamiento, y eso es igual a la masa por la aceleración.
Fíjense que en función de nuestro convenio de signo sería Fx menos Fr masa por aceleración, que es lo que puse aquí. Despejo la aceleración como Fx menos Fr partido por la masa. Fx ya lo tenía calculado, que era 86,6 menos 44, que lo calculé aquí. Fuerza de rozamiento es mu por la normal. Esta fuerza de rozamiento es distinta que la del apartado A. ¿Vale? Para eso calculé la normal aquí. ¿Vale? Fuerza de rozamiento será mu, que es 0,1 por la normal, pero es que la normal ahora vale 440 newton. Aquí, que vale 44, pues será Fx menos la fuerza de rozamiento, que vale 44, partido por 50. Y la aceleración es 0,852 metros por segundo al cuadrado. Lo mismo si yo aquí en lápiz lo hice vectorialmente. Si yo despejo A, será Fx más Fr partido por m. Fx va para la derecha, por lo tanto es positivo, 86,6 y la fuerza de rozamiento, que es esta, ¿no? Pues será menos 44i, según mi sistema de referencia, partido por 50. Y lógicamente da lo mismo, tiene que dar lo mismo. Y luego escribo las ecuaciones del movimiento tal como vimos antes. Aceleración es esta, la velocidad será la aceleración por el tiempo y la posición es un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿vale? Un medio de 852 es 0,426 t cuadrado. Y este es el resultado al sustituir aquí y aquí por 10 segundos, que es lo que me pedían, ¿vale? Pues nada, un saludo y espero que esto les haya servido de ayuda.